Permítanme que hoy hable con ustedes con absoluta claridad, porque lo que están a punto de descubrir podría cambiar la forma en que se protegen cada día dentro de su propio hogar. Quiero que imaginen por un instante ese lugar que todos consideramos el más íntimo, el más inofensivo, casi un refugio, la ducha. Ese espacio donde el agua cae, el vapor acaricia la piel y uno siente que el cuerpo se afloja después de tantas tensiones acumuladas. Pero, ¿y si les dijera que ese mismo rincón puede convertirse, sin previo aviso, en un detonante mortal? Sé que suena sorprendente, incluso exagerado, pero escúchenme con atención. Porque en mis años de práctica médica he visto como un simple hábito, un gesto tan cotidiano como ajustar mal la temperatura del agua o elegir un mal momento para bañarse, ha sido suficiente para desencadenar un ictus en personas que jamás imaginaron estar en riesgo. Y lo más inquietante es que sucede sin dolor, sin señales claras, sin un grito del cuerpo que advierta lo que está por venir. Las cifras internacionales son contundentes. Más del 70% de los accidentes cerebrovasculares ocurren en mayores de 65 años. Y aunque muchos creen que el problema nace únicamente de la hipertensión o del colesterol, la verdad es otra mucho más sutil. Existen disparadores silenciosos escondidos dentro de los hábitos más inocentes de la vida diaria. Permítanme contarles la historia de Ana, una mujer de 72 años, activa, alegre, disciplinada, que jamás encajó en el perfil de alguien de alto riesgo. Su ritual nocturno era siempre el mismo, un baño muy caliente antes de dormir. Lo consideraba su medicina personal, hasta que, una noche, algo cambió. Al salir del baño, sintió un mareo que no supo explicar, un nudo en el estómago, una confusión que se apoderó de sus sentidos. Horas después, su vida dio un giro devastador, un derrame cerebral le arrebató la movilidad de medio cuerpo. Y es aquí donde quiero que presten especial atención. Ana no era una persona enferma. No tenía colesterol alto. No tenía diabetes. No fumaba. Su único error fue ignorar que, después de los 60, el cuerpo ya no responde como antes. Lo que ayer era seguro, hoy puede ser un riesgo. Las arterias pierden su elasticidad, la regulación de la presión se vuelve más delicada y el cerebro exige un equilibrio inquebrantable. Por esa razón, hoy quiero guiarles paso a paso. Les revelaré cuáles son los 5 hábitos bajo la ducha que, a simple vista, parecen inocuos, pero que, en realidad, están minando silenciosamente la salud de su cerebro. Les explicaré qué ocurre dentro de su organismo al practicarlos y, sobre todo, cómo pueden modificarlos para salvaguardar su autonomía y su chispa vital. Lo que están a punto de descubrir puede sonar incómodo, pero tiene el poder de preservar su vida. Imaginen el final de un día agotador. El silencio abraza la casa, y deciden abrir la ducha, permitiendo que el agua hirviendo caiga, sintiendo el calor envolverles el cuerpo entero. Los músculos se relajan, las articulaciones encuentran alivio, la mente se desconecta de las preocupaciones, todo parece idílico, ¿verdad? Sin embargo, lo cierto es que acaban de poner a su cerebro en una situación de alto riesgo. El quid de la cuestión reside en lo que ocurre por dentro. Cuando el agua supera los 40 grados Celsius, los vasos sanguíneos se dilatan a toda velocidad, como si globos invisibles se inflaran de repente en todo su sistema circulatorio. Esta reacción provoca una caída brusca de la presión arterial. En un cuerpo joven, el corazón es un reloj suizo y apenas se entera del cambio. Pero en la tercera edad, con arterias más rígidas y un corazón cuyo motor ya no bombea con la misma fuerza, el cerebro recibe menos oxígeno del que necesita para vivir. Y lo que empieza como un simple mareo, puede transformarse en minutos en un devastador derrame cerebral. La ciencia no deja lugar a dudas. Estudios publicados en prestigiosas revistas de neurología han demostrado que la exposición a un calor intenso provoca bajadas de presión que duplican el riesgo de sufrir un ictus en las siguientes 24 horas. No es casualidad que tantos de estos incidentes ocurran durante la noche, después de lo que parecía una ducha inofensiva. Permítanme presentarles la historia de Manuel, un señor de 75 años. Era un hombre tranquilo, de los que le gusta trabajar en su huerto y caminar a diario, sin historial de enfermedades graves. Sin embargo, cada noche, repetía el mismo ritual, 20 minutos bajo un chorro de agua hirviendo antes de dormir, lo que él cariñosamente llamaba su terapia personal. Una noche, al salir del baño, empezó a sentirse raro, un mareo, una debilidad repentina y la vista borrosa. Minutos después, se desplomó. En el hospital, se confirmó que un coágulo había bloqueado una arteria de su cerebro. El detonante fue la súbita reducción de presión tras la ducha. Manuel sobrevivió, pero perdió parte de la movilidad de su lado derecho. Su caso, lamentablemente, no es un hecho aislado. Muchos creen estar a salvo por no tener hipertensión o diabetes, pero el cuerpo, a partir de los 60, ya no funciona igual. Las arterias pierden su elasticidad, la regulación de la presión arterial se vuelve más inestable y la circulación sanguínea es más lenta.
Esa fragilidad convierte una ducha excesivamente caliente en una auténtica ruleta rusa para el cerebro. ¿Qué podemos hacer entonces para protegernos? La recomendación es cristalina: elija siempre agua tibia, nunca hirviendo. Limite la duración del baño a menos de 10 minutos. Si busca el calor para aliviar dolores localizados, use compresas en áreas específicas o disfrute de un baño de pies. Estas son alternativas significativamente más seguras, que no comprometerán su circulación general. Y algo crucial: escuche a su cuerpo. Si nota mareos, debilidad inusual o visión borrosa, no los descarte. No es cosa de la edad, sino una clara señal de que su cerebro está en apuros. Grábenlo a fuego en su mente: no se trata de renunciar al placer de la ducha, sino de hacerlo con cabeza, con inteligencia. Ajustar la temperatura y el tiempo es un pequeño gesto, pero puede marcar la diferencia abismal entre un sueño reparador y una noche que cambie su vida para siempre. Quiero que visualicen un momento que quizás les sea muy familiar. Acaban de cenar, ingieren sus medicamentos nocturnos y deciden meterse en la ducha para un merecido relax. Parece una secuencia lógica, ¿verdad? Asearse, disipar las tensiones del día, prepararse para el sueño. Sin embargo, esa acción tan común puede revelarse como el mayor error de su jornada. Permítanme elucidar lo que ocurre en su cuerpo. Después de una comida sustanciosa, el organismo redirige gran parte del flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo. Es un proceso normal e indispensable para que los alimentos se conviertan en energía. Pero, en ese ínterin, el cerebro recibe menos sangre de lo habitual. Ahora, imaginen que, en medio de este desvío de recursos, se meten en la ducha con agua caliente. El calor, a su vez, atrae aún más sangre a la superficie de la piel. El resultado es inequívoco: el cerebro se queda con un suministro peligrosamente reducido de oxígeno. Y si a todo esto le sumamos la medicación, el riesgo se eleva exponencialmente. Muchos adultos mayores utilizan antihipertensivos, fármacos cardíacos o incluso analgésicos. Estos medicamentos alteran la presión arterial y modifican el patrón de circulación sanguínea. Cuando se combinan con el proceso digestivo y la exposición al calor, el cerebro se encuentra en un escenario de extrema vulnerabilidad. Un mareo trivial puede, súbitamente, transformarse en un accidente cerebrovascular devastador. La ciencia ratifica esta constatación. Un estudio de la Sociedad Europea de Cardiología demostró que la hipotensión postprandial, la caída de la presión arterial después de una comida, es significativamente más prevalente en personas mayores de 65 años. Y si a esa disminución se añaden la vasodilatación provocada por el agua caliente y los efectos de ciertas medicaciones, el riesgo de síncope o derrame cerebral se multiplica alarmantemente. Recuerdo el caso de Eleanor, una señora de 76 años, activa y que, cada noche, seguía la misma rutina: cenaba, tomaba su medicación y, a continuación, se entregaba a una ducha caliente, buscando un sueño más reparador. Durante años, ejecutó este ritual sin intercurrencias, hasta que una noche, apenas 10 minutos después de entrar en la ducha, sintió un mareo avasallador. Su marido escuchó un estruendo. Al entrar en el baño, la encontró inerte en el suelo, inconsciente. En urgencias, confirmaron que la presión de Eleanor había caído a tal punto que se había formado un coágulo, bloqueando el área cerebral responsable del habla. Eleanor sobrevivió, pero jamás recuperó la claridad en su comunicación. Lo que más me impresionó de su historia no fue solo la tragedia en sí, sino la convicción de que todo podría haberse evitado. No se trataba de una enfermedad misteriosa, sino de la peligrosa confluencia entre digestión, medicación y calor, que actuó como gatillo para el accidente. La recomendación aquí es sencilla, pero de vital importancia: esperen un intervalo mínimo de 1 hora después de las comidas o la ingesta de sus medicamentos antes de ducharse. Ese lapso temporal concede al cuerpo la oportunidad de estabilizar la presión, concluir la fase inicial de la digestión y asegurar un flujo sanguíneo adecuado al cerebro. Y recuerden algo fundamental: si perciben mareo, visión borrosa o una debilidad súbita, no las ignoren. No son meras manifestaciones normales de la edad, sino señales de alerta que exigen una consulta médica inmediata. La prevención no siempre demanda grandes sacrificios; a veces, basta con elegir el momento oportuno. Y ese detalle tan simple puede representar la diferencia crucial entre una noche tranquila y una emergencia hospitalaria. Quiero que visualicen una escena extremadamente cotidiana. Abren la ducha, el agua caliente empieza a correr, la puerta del baño se cierra y, gradualmente, el ambiente se satura de vapor, los espejos se empañan, el aire se adensa y ustedes se sienten inmersos en una nube etérea. Por unos instantes, parece un lujo, un regalo para un cuerpo exhausto, pero lo que a primera vista es placer, puede metamorfosearse en una trampa silenciosa. El problema reside en la disponibilidad de oxígeno. En un espacio confinado y saturado de vapor, la concentración de oxígeno disminuye.
Ustedes no perciben esa alteración, pues el calor y la humedad engañan a sus sentidos. Sin embargo, cada inspiración que realizan contiene una cantidad de oxígeno inferior a la que su cerebro necesita para funcionar plenamente. Y, simultáneamente, el agua caliente promueve la dilatación de los vasos sanguíneos, resultando en una caída de la presión arterial. Menos oxígeno, presión más baja y un cerebro que depende de un flujo sanguíneo constante, la combinación es indudablemente peligrosa. La fisiología lo explica con claridad cristalina. Estudios sobre ambientes húmedos demuestran que la saturación de oxígeno en el aire puede declinar hasta un 15% en menos de 15 minutos dentro de un baño cerrado. Ese porcentaje que, en un joven, apenas provocaría una sensación de cansancio, en un adulto mayor con arterias ya más rígidas, se traduce en un riesgo real y tangible. La sangre tiende a volverse más densa, circula con mayor lentitud, y los coágulos encuentran el terreno propicio y perfecto para su formación. Recuerdo el caso de Tomás, un mecánico jubilado de 71 años, acostumbrado a los trabajos manuales. Su rutina era invariablemente la misma, 20 a 25 minutos bajo un chorro de agua muy caliente, en un baño pequeño y desprovisto de ventana. Él afirmaba que el vapor apaciguaba su artritis. Cierta mañana, su esposa oyó un fuerte impacto. Al encontrarlo, estaba en el suelo, con los labios amoratados, apenas consciente. En el hospital, confirmaron la sospecha. Varios microcoágulos se habían formado debido a la escasez de oxígeno y la caída de presión. Tomás sobrevivió, pero perdió gran parte de su memoria. El vapor, que él consideraba un alivio terapéutico, acabó por revelarse un adversario invisible. Lo más doloroso es que esta situación se repite en miles de hogares. Muchos creen que un baño prolongado es un acto de autocuidado, que el vapor purifica y el calor rejuvenece, pero la realidad es bien otra. Cada minuto adicional en ese ambiente confinado es un minuto en que el cerebro opera con menos oxígeno, y, cuando las células neuronales mueren, no se regeneran. La pérdida es irreversible. ¿Qué hacer, entonces? La respuesta es simple: no extiendan el tiempo de baño más allá de 10 minutos. Mantengan siempre una ventana abierta o un extractor en funcionamiento. Asegúrense de que el aire circule libremente. Y, si sienten mareo, debilidad o visión borrosa, salgan inmediatamente y busquen un ambiente con aire fresco. No atribuyan esos síntomas a la edad, son señales nítidas de que su cerebro está en peligro. Quiero que graben esto profundamente: el vapor puede ser agradable, pero en exceso, es peligroso. Su cerebro no anhela una sauna improvisada, necesita oxígeno constante. Cambiar este hábito no significa abdicar del placer del baño, significa hacerlo con conciencia, con seguridad, con profundo respeto por las reales necesidades de su cuerpo. Hoy, quisiera abordar una tendencia que, aunque parece beneficiosa para la salud, en realidad, puede transformarse en un riesgo mortal para aquellos que ya han superado los 60 años. Me refiero a las duchas frías. En las redes sociales y en programas televisivos, la idea de que un chorro helado al despertar activa la circulación, fortalece el sistema inmunológico y reabastece las energías es constantemente propagada. Esto puede ser cierto para los jóvenes, pero no para un organismo envejecido. Permítanme explicarles el porqué. Cuando el agua extremadamente fría entra en contacto abrupto con la piel, el cuerpo reacciona con un reflejo inmediato: la vasoconstricción. Los vasos sanguíneos se contraen bruscamente, como si una manguera fuera apretada repentinamente. Esa contracción provoca un pico súbito y dramático en la presión arterial. En meros segundos, la presión puede ascender en 40 o 50 puntos. Para alguien con arterias flexibles, el sistema consigue soportar el impacto, pero, en la tercera edad, con vasos ya más rígidos y paredes arteriales debilitadas, ese pico de presión puede lacerar el endotelio, la capa interna que reviste y protege las arterias. El cuerpo, entonces, reacciona, intentando reparar esas minúsculas lesiones, y lo hace a través de la formación de coágulos. Esos coágulos, en condiciones normales, ayudan a detener sangrados, pero, en la circulación cerebral, se transforman en auténticas trampas. Si uno de ellos se desprende y migra hasta una arteria del cerebro, puede bloquearla, desencadenando un accidente cerebrovascular en cuestión de minutos. La ciencia comprueba esta tesis. Estudios en fisiología cardiovascular confirman que la inmersión repentina en agua fría deflagra la liberación de catecolaminas, hormonas que elevan la presión e intensifican el estrés sobre el corazón. En jóvenes, ese efecto genera una sensación de vigor y energía. En adultos mayores, sin embargo, amplifica el riesgo de arritmias cardíacas, hemorragias y la formación de coágulos. Quiero narrarles la historia de Jaime, un hombre de 68 años que siempre se enorgulleció de su excelente condición física. Tras ver un reportaje sobre los supuestos beneficios del agua fría, decidió incorporarla a su rutina. Cada mañana, al despertar,
se sumergía bajo un chorro helado, afirmando que era como encender un motor. Durante semanas, todo transcurrió aparentemente bien, hasta que, un día, su esposa oyó un estruendo venido del baño. Ella lo encontró en el suelo, con la mitad del cuerpo paralizada y extrema dificultad para articular palabras. En urgencias, confirmaron lo que se temía: un coágulo había obstruido una arteria cerebral. El mismo hábito que él juzgaba ser una fuente de vitalidad se convirtió en el desencadenante de su accidente cerebrovascular. El caso de Jaime espeja una realidad dura: lo que en la juventud puede ser un estímulo revigorizante, en la vejez puede significar una sentencia implacable. El cuerpo, a partir de los 60 años, ya no tolera cambios abruptos. El corazón se fatiga con mayor facilidad, las arterias se vuelven más frágiles y el cerebro depende de una estabilidad inquebrantable. Someterlo a un choque térmico no es un desafío saludable, es, en verdad, jugar con un fuego invisible. La prevención es simple: si desean refrescarse, háganlo con cautela y prudencia. Comiencen con agua tibia y disminuyan la temperatura gradualmente, evitando duchas heladas de impacto repentino. Respeten los límites intrínsecos de su organismo y recuerden, sentirse más vivo no debe ponerles en peligro de perder la propia vida. Quiero que graben esto con claridad: la salud en la tercera edad se protege con equilibrio, no con extremismos. Una ducha fría puede ser un gesto energizante para algunos, pero para ustedes, puede ser el origen de un derrame. Opten siempre por la seguridad en detrimento de la moda. Quiero conversar ahora sobre un hábito que parece absolutamente inofensivo, incluso placentero, pero que, en realidad, figura entre los más peligrosos para los adultos mayores. Me refiero a la costumbre de ducharse muy tarde por la noche, precisamente antes de acostarse a dormir. Para muchos, es un ritual sagrado: el silencio que envuelve la casa, el agua tibia que relaja el cuerpo, la sensación de cerrar el día con una calma merecida. Todo parece perfectamente armonioso, pero, en verdad, es una trampa silenciosa que puede cobrar un precio altísimo mientras ustedes duermen. Permítame detallar lo que sucede dentro de su organismo en esas horas tardías. Durante la noche, el ritmo circadiano del cuerpo se prepara naturalmente para el reposo. La temperatura interna disminuye, la presión arterial declina de forma orgánica y el corazón late con mayor serenidad. Todo este mecanismo está concebido para el descanso. Sin embargo, cuando ustedes deciden tomar una ducha muy caliente inmediatamente antes de dormir, fuerzan al organismo a una dirección opuesta. La temperatura interna se eleva, los vasos sanguíneos se dilatan, la sangre es desviada hacia la piel, y simultáneamente, ocurre una pérdida de líquidos a través de la transpiración, aunque no la perciban. El desenlace es una presión arterial baja, un estado de deshidratación y un cerebro que, en el momento más vulnerable, queda con menos oxígeno disponible. Las investigaciones confirman esta correlación. Estudios en cronobiología y riesgo cardiovascular evidencian que los accidentes cerebrovasculares nocturnos son más incidentes cuando hay una combinación de hipotensión nocturna, deshidratación y exposición al calor. Lo que para un joven representa una simple alteración fisiológica, en la tercera edad, puede transformarse en un gatillo mortal. Me acuerdo de la historia de Dorotea, una mujer robusta de 82 años, acostumbrada a velar por su familia. Todas las noches, puntualmente a las 11, repetía el mismo ritual: una ducha caliente antes de dormir, que para ella era un refugio de paz. Una mañana, su hijo la telefoneó y notó que su habla estaba comprometida. Al llegar a casa, la encontró confusa, incapaz de mover la mano derecha. En el hospital, confirmaron la triste sospecha: había sufrido un accidente cerebrovascular durante la madrugada. El detonante fue aquel baño nocturno. El calor intenso, la deshidratación subsiguiente y la caída de presión crearon el escenario perfecto para la formación de un coágulo en plena noche. Dorotea sobrevivió, pero jamás recuperó totalmente su autonomía. Su historia nos transmite una lección ardua: no basta con llevar una vida arreglada, caminar o alimentarse bien, si no comprendemos cómo el cuerpo reacciona en la vejez. Un gesto tan sencillo como una ducha nocturna puede alterarlo todo. La prevención aquí es cristalina: si el placer de ducharse por la noche es innegociable para ustedes, háganlo más temprano, jamás después de las 8 de la noche. Concedan a su organismo tiempo suficiente para estabilizarse antes de sumergirse en el sueño. Hidrátense abundantemente después de la ducha y, sobre todo, escuchen a su cuerpo. Mareos, debilidad, visión borrosa no son manifestaciones normales de la edad, son señales de alarma que invariablemente exigen la consulta a un profesional de la salud. Quiero que graben esto con vehemencia: la salud en la tercera edad no se protege por grandes sacrificios, sino por elecciones sensatas. Alterar el horario de su ducha puede parecer un detalle insignificante, pero tiene el poder de salvarles de una noche que podría transformar su vida para siempre. Quiero que hagan una pausa conmigo ahora y reflexionen sobre todo lo que hemos abordado.
Duchas con agua excesivamente caliente antes de dormir. Bañarse inmediatamente después de las comidas o justo después de ingerir medicamentos. Permanecer durante un tiempo demasiado largo en un baño cerrado y saturado de vapor. Exponerse abruptamente al agua fría. Y, finalmente, ducharse en horarios muy avanzados de la noche. Cada uno de estos hábitos, aisladamente, ya representa un riesgo considerable, pero cuando se combinan, el peligro se multiplica de forma exponencial. Imaginen esta escena, que es más común de lo que se piensa. Una persona mayor cena tarde, toma su medicación para controlar la presión arterial y, poco tiempo después, entra en la ducha. El agua está extremadamente caliente, la puerta del baño permanece cerrada, el vapor llena cada rincón del ambiente. Permanece allí por más de 15 minutos, emerge relajada y se acuesta inmediatamente. Desde una perspectiva externa, parece solo un día más, pero internamente, el cerebro queda aprisionado en una tormenta perfecta. ¿Por qué ocurre esta tragedia? Porque diversos factores se suman simultáneamente. La digestión desvía la sangre hacia el estómago, la medicación reduce aún más la presión arterial, el calor dilata los vasos sanguíneos, el vapor disminuye la cantidad de oxígeno disponible, y al acostarse, la circulación sanguínea se vuelve naturalmente más lenta. El resultado de esa sinergia nefasta es una sangre más densa, con menor contenido de oxígeno, circulando por arterias ya endurecidas. Es el escenario ideal y más propicio para que se forme un coágulo, que puede, durante la noche, bloquear una arteria cerebral. La ciencia respalda esta conclusión. Investigaciones conducidas por la Sociedad Europea de Cardiología apuntan que la hipotensión postprandial, cuando se combina con el uso de antihipertensivos y la exposición al calor, multiplica significativamente los episodios de síncope y los eventos cerebrovasculares en individuos mayores de 65 años. Dicho de forma más clara, el cuerpo envejecido ya no posee la capacidad de tolerar tantas exigencias simultáneas. Recuerdo el caso de Enrique, un señor de 75 años, meticuloso y apegado a su rutina. Cada noche, repetía la misma secuencia precisa, cenaba, tomaba sus medicinas, cerraba el baño y se entregaba a una ducha muy caliente y prolongada. Acto seguido, se dirigía directamente a la cama. Una madrugada, su esposa lo encontró rígido, totalmente incapaz de hablar. En el hospital, la confirmación fue de un accidente cerebrovascular. Al revisitar su rutina, percibimos que no había sido un único error aislado, sino la triste y compleja unión de varios pequeños descuidos, conectados como las piezas de un rompecabezas, que culminaron en una irrecuperable tragedia. Aunque a simple vista todo parecía en orden con Enrique, se mantenía activo, comía bien y su vida lucía bajo control. Una combinación aparentemente inofensiva de sus rutinas lo puso en una situación de riesgo. Este es el punto clave que quiero que tengas presente. No es solo evitar un tropiezo aislado, sino entender que la acumulación de pequeñas decisiones puede disparar el peligro. La fórmula para protegerte es sencilla y cristalina: no combines ciertas prácticas. Apuesta por duchas cortas, con agua templada y siempre en un baño con buena ventilación. Espera al menos una hora después de comer o medicarte antes de asearte. Evita ducharte a deshoras, sobre todo muy tarde, y huye de los contrastes térmicos extremos. Cada pequeña modificación, por insignificante que parezca, es un escudo más para tu cerebro. Grábate esto a fuego: la vitalidad en la vejez no se juega en un gran acto heroico, sino en la suma constante de esas elecciones diarias, por mínimas que sean. No permitas que el día a día se convierta en una lotería de imprevistos. Dale a tu cerebro la estabilidad que clama y, a cambio, cosecharás el tesoro más grande: más años de autonomía, una mente lúcida y una vida vivida a plenitud. Pero, ¿por qué es tan importante esto? Quiero que entiendas algo fundamental: no estamos hablando de meras suposiciones ni exageraciones. Detrás de cada uno de estos hábitos aparentemente inofensivos en la ducha, hay una explicación fisiológica precisa. Conocerla te dará las herramientas para tomar decisiones mucho más acertadas. Comencemos por la presión arterial. Piensa en tus arterias como si fueran las tuberías de una casa antigua. Al principio, son flexibles y el agua, la sangre, fluye sin problemas. Pero con el paso de los años, se van volviendo más rígidas, acumulando sarro, placa, y perdiendo esa elasticidad inicial. Pues bien, lo mismo ocurre con tus vasos sanguíneos. Especialmente a partir de los 60, cualquier cambio brusco de temperatura o de ritmo circulatorio puede desestabilizar tu presión. Si baja demasiado, el cerebro se queda seco, sin el oxígeno que le da vida. Si, por el contrario, sube de golpe, esas paredes arteriales, ya más frágiles, corren el riesgo de estallar. En cualquiera de los dos escenarios, el peligro de sufrir un derrame cerebral se dispara. Ahora, hablemos del oxígeno. Tu cerebro, aunque solo pesa un 2% de tu cuerpo, es un auténtico glotón,
consume casi el 20% de todo el oxígeno que respiras. Y aquí el dato crucial, no puede almacenarlo, lo necesita sin tregua, minuto a minuto. Imagina ducharte en un baño cerrado, envuelto en vapor. El aire allí tiene menos oxígeno y, si a eso le sumas que el calor dilata los vasos y baja la presión, la sangre llega al cerebro con cuentagotas. Menos oxígeno es sinónimo de menos energía, lo que se traduce en un sufrimiento para tus neuronas. Y cuando una neurona se apaga para siempre, no hay vuelta atrás. Finalmente, abordemos los coágulos. Visualiza un río embravecido, con un caudal imparable. Arrastra lo que encuentra a su paso y nada se queda estancado. Pero si ese mismo río pierde fuerza, si el agua se amansa demasiado, las ramas, las hojas y la suciedad empiezan a acumularse, formando barreras. Exactamente lo mismo sucede en tu sangre. Si la presión disminuye o la circulación se vuelve perezosa, las plaquetas, esas células encargadas de la coagulación, pueden empezar a agruparse. En una herida externa, esto es providencial. Pero dentro de tu cerebro, es una condena. Solo hace falta que uno de esos pequeños coágulos viaje y tapone una arteria cerebral para que el flujo de sangre se detenga en segundos, transformando un día cualquiera en un derrame cerebral súbito y demoledor. Y los números no mienten. La Asociación Americana del Corazón ha demostrado con estudios contundentes que la conjunción de baja presión, hipotensión, deshidratación y falta de oxígeno dispara el riesgo de un evento cerebrovascular en personas mayores de 65 años. En cristiano, lo que a un joven apenas le causaría un leve mareo, en un adulto mayor puede ser fatal. Permíteme otra imagen. Un coche con muchos kilómetros a cuestas, un veterano de la carretera, aún puede dar mucha guerra. Pero si le exiges acelerones bruscos, si lo expones a cambios extremos de temperatura, su motor se resentirá y puede decir basta en el momento menos pensado. Nuestro cuerpo, superados los 70, funciona igual. Sigue adelante, sí, pero pide a gritos estabilidad. Cualquier sacudida que lo aparte de ese equilibrio puede dejarle una avería sin remedio. La buena nueva es que comprender estos engranajes tan complejos te da la sartén por el mango. Ya no es cuestión de miedo, sino de un respeto profundo por tu organismo. No alargar la ducha más de la cuenta, evitar el agua que quema o que hiela, ventilar bien el cuarto de baño, y no asearse justo después de comer o ya bien entrada la noche, son ajustes nimios que blindan tu presión arterial, garantizan un buen oxígeno y mantienen la sangre fluida, lejos del riesgo de coágulos. Te ruego que lo tengas presente, un cerebro con años a cuestas vive de un equilibrio muy fino. Cada vez que lo desestabilizas, lo pones en la cuerda floja, pero cada vez que lo cuidas con elecciones sencillas, le sumas tiempo, chispa mental y años de vida. Aquí reside la magia de aplicar la ciencia a lo que hacemos cada día. Pausa un momento y reflexionemos juntos. Tras años de trabajar codo a codo con nuestros mayores, hay una verdad que se me ha quedado grabada a fuego: las grandes revoluciones no suelen ser las que cambian una vida. Muy a menudo, son esos pequeños gestos, esos detalles que parecen no tener importancia en el día a día, los que trazan la línea entre mantener tu autonomía o perderla. Cuando hablamos de la ducha y los derrames cerebrales, la clave no está en gastar fortunas en tratamientos de última generación. Lo que de verdad cuenta es cómo manejas esa rutina diaria, la temperatura del agua que escoges, el tiempo que pasas bajo el chorro, si dejas o no que el aire corra, y la hora exacta a la que decides asearte. Son cosas de perogrullo, sí, pero su impacto es mayúsculo. Me viene a la mente Carmen, una señora de 70 años, puro nervio y alegría, que no se preocupaba demasiado por su salud porque se sentía en la flor de la vida. Su costumbre era ducharse tardísimo, con el agua hirviendo y en un baño completamente cerrado. Más de una vez sintió vaídos, pero los achacaba a cosas de la edad. Un día, le hablaron de estos riesgos y decidió probar a cambiar algunas cosas, muy pocas. Empezó a ducharse más temprano, abría siempre la ventana y bajó un poco la temperatura del agua. Me contó algo que me emocionó hasta el alma. En pocas semanas, los mareos habían desaparecido, dormía como un bebé y se sentía mucho más tranquila, porque sabía que estaba mimando su cerebro. La historia de Carmen demuestra una lección potentísima: no hace falta darle la vuelta a tu vida para cuidarte. Basta con ajustar esos diminutos engranajes. Y esos detalles, sumados uno a uno cada día, forjan un escudo invisible que resguarda lo que más valor tiene: tu memoria, tu agudeza y tu libertad para ser tú mismo. He visto con mis propios ojos a muchas personas que, de la noche a la mañana, perdieron el timón de su vida, de caminar por sí mismas a necesitar ayuda para todo, incluso para vestirse o comer. Pero también he tenido la dicha de ver a otros que, con cambios mínimos, sortearon ese triste destino. La clave no estuvo en pastillas mágicas, sino en la conciencia, en el respeto hacia el cuerpo y sus nuevos límites. Los datos científicos no dejan lugar a dudas.
la inmensa mayoría de los ictus golpean a mayores de 65 años. Y no, la culpa no es de males ocultos o enfermedades raras, sino de esas pequeñas costumbres del día a día que pasan desapercibidas. El cuerpo con años ya no aguanta las heroicidades, ni los bandazos bruscos, ni esas condiciones que, en la juventud, nos traían sin cuidado. Permíteme una advertencia crucial. Todo lo que aquí te cuento son consejos prácticos, con el respaldo de la experiencia y la ciencia, pero jamás, bajo ningún concepto, deben sustituir la opinión de tu médico. Cada uno es un mundo. Lo que a uno le sienta bien, a otro le puede sentar como un tiro. Por eso, antes de meter mano a tu rutina, habla siempre con tu doctor. Y si notas un vaído, que se te nubla la vista o una debilidad repentina, ni se te ocurra pasarlo por alto. Busca ayuda médica al instante. Esa decisión puede salvarte la vida. Ahora, déjame que te hable desde el corazón. Con el tiempo, he visto demasiados casos de personas que, de la noche a la mañana, perdieron el timón de su vida. Gente que andaba, charlaba, cuidaba de los suyos y que, tras un derrame, quedaron a merced de otros. He visto la pena en sus ojos al sentirse encadenados y el esfuerzo titánico de las familias que, con un amor infinito, cargan con ese peso cada día. Pero también he visto la otra cara de la moneda, quienes, al escuchar avisos como estos, decidieron mover ficha con pequeños cambios. Ajustaron el agua, abrieron la ventana del baño, esperaron un poco más después de la sobremesa, acortaron sus duchas. Y gracias a esos gestos, lograron mantener su salud, su libertad, su sonrisa. La diferencia no fue obra de la casualidad, sino de la conciencia. Que te quede claro, bien grabado, envejecer no es izar la bandera blanca, es izar la de la adaptación, la de la sabiduría. Es aceptar que las arterias ya no son de goma, que el corazón ya no galopa igual, que el cerebro clama por un suministro constante de oxígeno, y obrar en consecuencia. Esos pequeños cambios son un tesoro. Duchas más cortas, agua tibia en vez de extremos, ventanas abiertas. Esperar un poco después de la comida. Decisiones que no cuestan, pero que sumadas pueden regalarte un puñado de años extra de autonomía. No se trata solo de esquivar un ictus. Se trata de atesorar lo que más valor tiene en esta etapa de la vida, la libertad de moverte a tu antojo, de charlar con los tuyos, de dar un abrazo sincero, de seguir siendo el dueño de tu destino. Soy Fran Suárez y te pido un último minuto de tu atención, porque lo que viene ahora quizás sea la guinda del pastel de todo lo que hemos hablado. Hemos desgranado 5 costumbres que, a simple vista, parecen de lo más inocuo, pero que guardan peligros importantes para los mayores: ducharse con agua hirviendo antes de dormir, meterse en la ducha justo después de comer o de medicarse, pasar un buen rato en un baño cerrado y lleno de vaho, pegarse un chapuzón repentino de agua fría, y asearse a altas horas de la madrugada, poco antes de acostarse. Cada uno de estos gestos es un jarro de agua fría para el delicado equilibrio de tu cuerpo. El agua caliente baja la tensión. Ducharse tras la comida desvía sangre vital que tu cerebro necesita. El vaho reduce el oxígeno disponible. El agua fría provoca un subidón de presión. Y la ducha nocturna propicia la deshidratación y la formación de coágulos mientras duermes. Son mecanismos distintos, pero todos llevan al mismo final, tu cerebro en la cuerda floja. Y lo más escalofriante es que todo esto ocurre en silencio, sin un solo aviso, sin darte margen para reaccionar. Quiero que lo tengas siempre en la cabeza. Cada día se te presenta la oportunidad de elegir. Y esas elecciones, por pequeñas que parezcan, son las que van a pintar el cuadro de un futuro pleno o de uno limitado. El verdadero poder está en los detalles, y esos detalles están en tus manos. Si esta información te ha sido de utilidad, por favor, compártela con esa persona a la que tanto quieres. Nunca sabes a quién puedes tender una mano con un gesto tan simple. No te olvides de suscribirte al canal para más consejos de salud pensados para nuestros mayores. Dale a la campanita para que no se te escape nada y déjame un comentario contándome que vas a cambiar en tu rutina de ducha desde hoy mismo. Y recuerda esto siempre: el saber no ocupa lugar, pero solo sirve si se aplica. Lo que hoy te parece una nimiedad, mañana puede ser el abismo entre seguir viviendo tu vida o depender de terceros. Tu vida, tu memoria, tu libertad valen demasiado como para dejarlas en manos del piloto.